Entonces recibimos al senador Frente Amplista, Alejandro Pacha Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sergio, buenas tardes. Un gustazo estar con ustedes ahí en la mesa de buscadores a la distancia, pero juntos. Claro que sí. Bueno, bienvenido y lo primero que se me ocurre es cómo estuvo el Congreso el otro día. El Congreso era, ¿no? Sí. Sí, 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 Congreso del MPP, que duró un año, así que imagínate. Nosotros arrancamos en abril del año pasado con actividades y lo que tuvimos este fin de semana era la parte de la plenaria, donde vinieron más de 1.500 congresales de todas partes del Uruguay. Imagínate que cuando se juntan 1.500 izquierdistas siempre hay alguna cosa para discutir. Hay 1.501 Pero la verdad, opiniones. ¿eh? Si hay 1.500 izquierdistas, 1.501 opiniones. Claro, sí, sí. Y incluso, pero vea que pueden haber algunos más, porque varios tenían hasta 3 opiniones a la misma vez. Podemos hacerlo, ¿eh? No, no, la verdad que fue un ámbito muy lindo, de mucho trabajo. Es una alegría enorme encontrarse con compañeros, compañeras de todos lados, de los distintos lugares del país, poder intercambiar cómo la están viendo ellos, cómo la vemos otros. Y bueno, fue una instancia muy buena y bueno, más allá del calor, el calor humano más el calor del clima, pudimos transitar, digamos, esa instancia. Se hicieron, al documento base que nosotros teníamos, se hicieron 55 modificaciones. O sea, propuestas que se llevaron adelante, se discutieron en talleres y se propusieron, que tiene que ver con la visión que nosotros tenemos, de qué cosas hay que hacer hacia adelante, de los problemas que tiene el país, de los desafíos que tiene el Uruguay hacia el futuro, y por supuesto, dentro de eso también estuvo el debate sobre lo que nosotros hemos catalogado de contribuir con nuestra militancia a la victoria de la esperanza, y en ese marco es que entendimos de que de todos lados nos va llegando de la visión que tiene en la sociedad varios sectores de la política y de la cultura, de los sectores productivos, en donde Yamandu Orsi podría encabezar de alguna manera o liderar ese proceso, y bueno, eso también fue parte de lo que se discutió en el Congreso, y bueno, y una aprobación que fue por una aclamación, en definitiva, de apoyar la candidatura de Yamandu Orsi. Hay un dicho que dice que pega primero, pega dos veces. O sea, es el primero, ¿no? Que se larga. Eh, ¿Creará este efecto? Bueno, mira, tengo diferencias contigo. No es el primero que se larga, acá está todo el mundo en la campaña, ¿no? Lo que Ah, pasa es pero que que nosotros nos decimos oficializa. Gregre para decir Gregorio, Claro, está bien, pero ¿no? que acepta, que se lo aplauda y se le levante los No, brazos. está claro, está claro, está claro. A nosotros nos parecía varias cosas. Primero eso, ¿no? Es decir, aparecen las encuestas, Yamandú se siente en condiciones hoy de liderar ese proceso, de asumir esta responsabilidad. La vertiente activista lo nominó también. Hay otros sectores que están en la vuelta pensando que Yamandú pueda encabezar este proceso. Y nosotros teníamos una instancia congresal, si bien estamos lejos de la definición del Frente Amplio de precandidaturas, que es en diciembre, nos parecía que el mejor lugar, el de mayor participación, en donde había más cantidad de compañeros, era en el Congreso, y que además es justo decirle a la gente que nosotros sentimos, creemos que Yamandú es el mejor, es decir, el que puede llevar adelante estas cosas, el que puede llevar adelante transformaciones, el que puede representar, yo diría, los sentimientos de cambio que hay en la sociedad. Y bueno, nos parecía que era el momento propicio para no andar jugando a las escondidas o a la mosqueta diciendo, no, todavía no estamos, pero se están dando conversaciones para conversar sobre quién apoya a quién o cómo vamos a hacer esas presentaciones. Así que nos parecía que estaba bien y bueno, y eso es lo que tomó la decisión el Congreso. Pero claro, esto todavía es un camino largo, porque las elecciones recién son en junio del año 2024. Entonces, asumir esta responsabilidad no quita que nosotros sigamos trabajando en nuestras responsabilidades institucionales, tanto las que nos corresponden en el Parlamento desde la oposición, como en este caso particular, Yamandu Orsi, en la Intendencia de Canelones. El Frente Amplio, cambiando de tema, el Frente Amplio no votará la reforma a la Seguridad Social y Fernando Pereira dice que si gana el Frente Amplio van a hacer varios cambios desde el Frente Amplio. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos de la reforma de seguridad social, ¿no? Críticos por la experiencia internacional. En los países en donde se ha hecho reformas de la seguridad social, en donde se aumentó la edad jubilatoria de manera obligatoria, es decir, la edad de jubilatoria de manera obligada, la mitad de los trabajadores y las trabajadoras no se pudieron jubilar. Estas son informaciones incluso de los organismos internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los trabajadores más pobres, que tienen más dificultades, son los que tienen lo que se llama menos densidad de cotización. Esto es, tienen un tiempo de trabajo formal, luego van a la changa, vuelven al trabajo formal, entonces tienen una complicación muy grande para llegar a la cantidad de años que se le exige.
para poder jubilarse. Entonces, extender la edad jubilatoria genera muchas veces que estos trabajadores no logren, porque además se extiende la edad jubilatoria y la cantidad de años requeridos para poder jubilarse, ¿no? Así, con las dos causales. Con lo cual lo que termina sucediendo es que esos trabajadores terminan jubilándose por las jubilaciones mínimas en algunos países o acá lo que puede ser las pensiones a la vejez, ¿no? Ese es el primer efecto. El segundo efecto porque el gobierno no está cumpliendo su compromiso de campaña, porque en campaña electoral el presidente de la República dijo que no le iba a cambiar las condiciones jubilatorias a ninguno de los que estaban trabajando al día de hoy, que si hacía una reforma que es necesario hacerla, la iba a hacer hacia el futuro, para no comprometer los que hoy están en un régimen determinado y que hoy se les cambia, ¿verdad? Y eso no está sucediendo, o sea, hay un incumplimiento de la campaña. Y tercero, lo que nosotros decimos es, está bien, vivimos más tiempo porque tenemos más salud, porque tenemos un estilo de vida diferente y porque tenemos otros instrumentos en la sociedad que nos llevan a vivir más tiempo. Es natural que la gente tenga que trabajar más años, pero para nosotros que lo hagan voluntariamente. Y si tú trabajas más años, que tengas un beneficio, no como lo está planteando este gobierno, que es obligatoriamente trabajar 5 años más y cobrar menos jubilación. Nos parece que esos elementos no son buenos y si nosotros somos gobierno, si estamos sosteniendo esta posición en la oposición, si somos gobierno, estos aspectos los tenemos que cambiar. Bien, ¿qué opinás de la sustitución de la fiscal Fossati? Nosotros acá mencionábamos, comentábamos entre nosotros, debatíamos con respecto a que todos estos episodios al final le hacen mal a la credibilidad de la gente en la justicia o en el Poder Judicial. ¿Vos cómo lo visualizás? A ver, yo siento que una decisión bastante razonable la que toma el fiscal de corte, Gómez, porque se había generado una especie de culebrón en la fiscalía, ¿no? Hace 2 o 3 meses que estamos en un escenario donde los audios de Fossati diciendo que no colabora el gobierno, que sí colabora, que se filtran, que se pelea con otro fiscal, que va y viene, que dice una cosa, que pide que renunciar y después no renuncia, o que quiere irse pero que no. Se generó una situación donde fíjate que estamos hablando más de las fiscales, de las relaciones que tienen los fiscales, de la forma en que tienen los fiscales, y no estamos hablando de los casos, ¿no? Con lo cual esto generaba, yo creo, un escenario donde no contribuía a las garantías de nadie, ¿no? Los episodios que se estaban dando con las actitudes, las manifestaciones que se estaban dando de la fiscal Fossati y otros tipos de condimentos que estuvieron en el medio. Así que yo creo que era bueno, de alguna manera, o por mí es razonable, que se decida cambiar a la fiscal, que se vuelva a la mesura, que se vuelva a la tranquilidad, que se pueda investigar en profundidad, que se analicen los temas y salir un poco de este culebrón en el que estábamos metidos, que creo que no contribuyen y que yo comparto con ustedes, que obviamente generaba mayor desprestigio. Nosotros somos muy respetuosos de la Fiscalía, no creemos que haya que presionar a la Fiscalía ni por un lado ni para el otro, sino lo que hay que hacer es respetar su autonomía y su independencia para que pueda trabajar, y en ese sentido, por supuesto, uno después puede criticar los fallos o las decisiones, ¿no? Siempre son criticables y está bien en una democracia. Pero me parece que lo que estaba pasando últimamente es que estábamos hablando más de la fiscal Fossati que de los casos que tenía que llevar adelante. Y eso no era bueno ni para la institución Fiscalía ni para la administración de la justicia en Uruguay. Mientras el MPP hacía su congreso, en el Parque Rodó había una gran fiesta popular liderada por la intendenta Carolina Cose o Lali Espósito, lo que quieran. Mientras se debatía cuánto costó y cuánto se pagó, salieron declaraciones tuyas en cuanto a que en alguna manera marcaban una diferencia con respecto a lo que allí sucedía y me gustaría que lo explicaras, o sea, dijiste claramente, con ese dinero de las es muy concreto. Sí, sobre Lali Espósito y sobre Daniela Merkel, con ese dinero hubieses contratado más artistas uruguayas. A ver, yo lo que dije es lo siguiente. Yo soy hijo de las políticas culturales de Montevideo. O sea, soy alguien que nació en el barrio de La Valleja y vivió toda su adolescencia en el barrio de la Gruta de Lourdes. De una familia muy humilde que, por tanto, no teníamos recursos para poder acceder a determinados bienes culturales. Entonces yo recuerdo lo que fue escuchar la Filarmónica de Montevideo yendo por los barrios, recuerdo lo que fue la movida de Murga Joven, recuerdo lo que fueron los Montevideo Rock, un conjunto de espectáculos que lo que hicieron es democratizar la cultura. Y está bien que las intendencias, el Estado, el gobierno nacional invierta en cultura y democratice el acceso a la cultura. Yo creo que eso es un componente central. Uno tiene que tener, por supuesto, techo, comida, pero también tiene que alimentar el alma,
¿no? Y está muy bien que entonces que las intendencias, yo qué sé, apoyen la Patria Gaucha, apoyen los fogones de mina, apoyen el conjunto de actividades, el carnaval de Melo, ¿no? El carnaval de Montevideo, o sea, son expresiones culturales, hay que apoyarlas, hay que desarrollarlas, y ahí no hay gasto, ahí hay inversión, ¿no? Entonces, y seguramente cuando uno trae artistas internacionales, probablemente también lo que termina sucediendo es que muchas personas, esos artistas tienen cachés muy altos, muy caros, tampoco puedan pagar las entradas para ir a ver. Entonces, una administración decida traer artistas internacionales a precios accesibles, ayuda también a democratizar, porque seguramente mucha de la gente que fue, bueno, muchos de los que fueron gratis, porque fueron una cantidad de personas gratis, porque la intendencia regaló entradas, y otros que pagaron esa entrada de 400 pesos, seguramente quizás en un espectáculo privado no lo podían ver. Lo que yo dije, y dicho esto, porque además muchas veces se entiende de cualquier manera, dije, el caché de algunos artistas parecía ser bastante elevado. Yo, si hubiese tomado una decisión personal, dije, bueno, hubiese gastado ese dinero quizá en contratar más artistas nacionales para hacer más espectáculos por distintos barrios de Montevideo, por distintos lugares. Pero es una decisión personal, o sea, ni fue un ataque a Carolina Cose, ni fue un ataque a la Intendencia. Yo soy parte del gobierno municipal porque la 609 está ahí. No tiene nada que ver ni que porque nosotros apoyamos a Orsi y criticamos a Carolina. Esas son cosas que en el Uruguay lamentablemente últimamente se discuten negro o blanco. Amigo, enemigo, malo o bueno. Entonces, eso no habilita justamente la sana crítica y que cada uno puede tener opiniones personales. Yo lo que emití fue una opinión personal, de gusto personal. Dije, yo en ese lugar, porque me preguntaron específicamente, ¿usted haría esto? Y yo dije, no, yo haría esto otro. Ahora, el gobierno de Montevideo entendió que este era el camino, lo hizo, y fue un espectáculo maravilloso, donde esas 50.000, 60.000 personas que estuvieron ahí estuvo muy bien, y creo que no es malo. Al contrario, defiendo que se hagan estas cosas. Di mi opinión sobre si el Pacha Sánchez tuviera que hacer alguna de esas, tomar esas decisiones, quizás hubiese tomado otro camino. Pero me parece que eso está ahí, porque después se genera esta contradicción donde las intendencias no deben invertir en cultura. Y yo digo, ¿cómo no van a invertir en cultura las intendencias? Todos los organismos públicos tienen que hacerlo. Después hay que ver las decisiones que se toman, si son correctas o no correctas, acertadas o no. Reconozcamos que tus dichos están en un momento en donde se lanza la candidatura que va a competir con Carolina Cose, que parece ser que podía sacar rédito de este gran show o ser fusilada en el sentido de la presión mediática de los que estaban en contra del tema, porque trascendieron los cachés, ¿no? Sí. A ver, Sergio, un dirigente político, además de decir lo que piensa, y yo siento que voy a seguir diciendo lo que pienso en cualquier lugar, porque yo milito por ideas, y me puedo equivocar y acepto cuando me equivoco, pero yo digo lo que pienso y trato de ser transparente. También tiene que tomar en cuenta el contexto en el que dice algunas cosas. Y evidentemente yo cometí un error, porque el contexto se prestó para toda una serie de especulaciones en el sentido de ¿no? Claro. Incluso llegaron algunos colegas tuyos a preguntarme si nosotros habíamos hecho el congreso del MPP para opacar el festival de Montevideo, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos definido el congreso del MP desde noviembre del año pasado. O sea, a veces la gente busca determinadas cosas. Pero yo creo que ahí cometí un error, porque al dar mi opinión personal se prestó para ser mal utilizada en el sentido de que estábamos golpeando a Carolina en el momento en que estábamos proponiendo a Yamandu Orsi. Y la verdad, muy lejos de mi forma de ser y de mi forma de militar, andar codiando compañeros. Yo no me formé ni vine a hacer política para eso. Y cuando yo digo que apoyo a Orsi, no es porque le voy a hacer una zangadilla a otro compañero, sino porque creo que es el que mejor lo hace. Y lo hago con total tranquilidad y solidaridad también, porque Carolina es una compañera frente amplista y avanzamos hacia el mismo lugar con Carolina Cosa. Así que descartar absolutamente que esa fuera la intención, pero es cierto que yo cometí un error al expresar de alguna manera así que se prestó para que eso sucediera, o se prestó incluso para que algunos dirigentes de la oposición de Montevideo utilizaran mis dichos para decir, mirá, hasta el Frente Amplio te... Bueno, me parece que ahí cometí un error y en ese sentido creo que lo reconozco como tal, pero bueno. Autocrítica es la oportunidad. Voy a abrir paso a mis compañeros. Simplemente en el Congreso se habló qué pasa si Yamandu sale detrás de Cose. ¿Va como vice? No se habló específicamente eso en el Congreso, pero nuestra posición es que cuando un compañero o una compañera va a asumir una responsabilidad, está a disposición del Frente Amplio. O sea, si sale primero, le ofrece el segundo puesto a la que perdió, y si sale segundo, va segundo. Y sí, Yamandu ha dicho que él no tiene problema,
pero además porque creo que es razonable, porque el problema no es el lugar en el que queda No, Yamandú. está bien, Yo pero, no estoy peleando solo por eso, estoy peleando por cambiar el país. Está bien, Entonces, pero venimos... si los frentamplistas dicen que la que tiene que encabezar la fórmula, porque va a ser primera, es Carolina Cose, y el Frente Amplio entiende, Yamandú tenés que dar una mano en la vicepresidencia, lo tiene que asumir. Y si es al revés, también. También. O sea No, que no, para está bien, mí, pero no hay dudas. venimos de una dupla que no fue la de las elecciones, ¿no? La de Daniel Martínez con Villar, que no era la que había salido de... Justamente la Carolina Cose, Sí. la que salió segunda. Pero y yo creo que nosotros cometimos muchísimos errores en la campaña electoral pasada, que no en el gobierno anterior cometimos muchos errores, y una cosa es aprender de los errores. Está bien. Y yo creo que aprendí de los errores, y creo que no podemos volver a cometer los mismos errores. Entonces, por eso opino de esta manera. Me parece que el que los frentamplistas ordenen que vaya primero tiene que encabezar y liderar, y el otro tiene que acompañar en el equipo. Bien. ¿Con quién? ¿Nadia? Alejandro, voy a apelar a ese espíritu de autocrítica tuyo que me encanta, por cierto. Más temprano en alguna entrevista... No me pidas mucho, no me pidas mucho. Sí, hoy te voy a tentar bastante. Decías más temprano en alguna entrevista que justamente con todo esto de fiscalía se buscaba llegar a la verdad. Este intento de llegar a la verdad puede incluso querer ahondar en gestiones anteriores, como si fuésemos al caso de Astesiano a años atrás, donde hay alguna duda de que esta organización para delinquir pudiera haber empezado en el 2013. Bien, por supuesto que se investigue todo. Esta organización delictiva de los pasaportes, que es por la que no se procesa a Astesiano, Astesiano, la fiscal, no lo procesa en el acuerdo por los pasaportes, eso queda afuera. Es una organización delictiva que comenzó, sí, bastantes años atrás. En el Uruguay existen muchas organizaciones delictivas, criminales, y hay que, cuando se las encuentra, se las agarra, hay que llevarlas presas. La operación que hacía esta gente era venir con partidas rusas falsas y sacar pasaportes verdaderos uruguayos, y ahí habían encontrado una ventana para hacerlo. Luego, con Astesiano en la presidencia, se contactaron con él para tener, diría yo, supongo, imagino, más poder, es decir, más capacidad. De la investigación que hace la fiscal sobre el caso Astesiano, no le imputa ningún delito sobre el tema de los pasaportes. Sí le imputa otros delitos de tráfico de influencia, de asociación para delinquir, que son todos delitos de corrupción, que están referidos a otras cosas que producto de la investigación, que se inició con el tema de los pasaportes, donde aparecía el teléfono de Alejandro Astesiano, y de la pericia del teléfono se descubre que hacían otras cosas, otros delitos cometía Astesiano, y por eso se le imputa. Decía que para mí la justicia tiene que actuar y tiene que investigar. En el 2019 hubo una investigación de la Fiscalía sobre el tema de los pasaportes que fue archivada por falta de prueba, y es la base de esa investigación la que utiliza la fiscal Fossati para avanzar ahora luego con nuevos datos que surgieron de México de esta organización criminal. Así que en ese sentido hay que investigar las cosas y que la justicia, los culpables, por acción o por omisión, tienen que hacerse responsables. Tomás Friedman. Senador Sánchez, un gusto saludarlo. Un gusto también para mí. Senador, si el Frente Amplio gana las elecciones, ¿van a derogar, por ejemplo, la LUC? ¿Van a derogar la reforma jubilatoria? ¿Van a dejar sin efecto la reforma educativa? Bueno, a ver, hay varias cosas. La reforma, yo tengo mis críticas porque se le ha puesto transformación educativa a algo que, desde mi punto de vista, es muy pequeño, ¿no? En 4 meses uno no hace una reforma educativa, en serio. Y se va a empezar a aplicar ahora y habrá que ver qué efectos tiene. El gobierno asume que va a tener efectos muy positivos. Pero bueno, pues si ya se está empezando a aplicar, las clases empezaron hace una semana. Con respecto a la reforma jubilatoria, es lo que hablábamos al principio. Nosotros somos críticos con algunos puntos de la reforma. Comenté 2, digamos, pero hay algunos puntos más del Frente Amplio, que si uno tiene que sostener, nosotros creemos que la coherencia es importante. Yo pienso que la coherencia es importante. Entonces, si yo estoy en la oposición y te digo, no estoy de acuerdo con esto, si soy gobierno y tengo mayoría, tengo que tener propuestas para cambiarlo, porque no vale es tener una posición cuando soy oposición y otra oposición cuando soy gobierno, ¿verdad? Eso le estoy criticando yo a este actual gobierno, que en la oposición dijo que iba a derogar el IAS y ahora que tiene mayorías parlamentarias no lo hace, ¿no? O sea, dijo que iba a derogar un impuesto, iba a derogar el IAS y que estaba en contra del IRPF, durante 10 años lo dijo, y ahora que tiene mayorías parlamentarias más grandes que la del Frente Amplio, no vino ningún cambio de esa naturaleza. Entonces, lo que terminó haciendo es hablar en contra de los impuestos para juntar votos, pero cuando es gobierno y tiene el poder para hacerlo, no lo hace. Nosotros le vamos a proponer a la ciudadanía un camino de transformaciones, de cambios en el Uruguay, que no va a ser más de lo mismo de lo que hicimos, porque aprendimos, como decíamos recién. Entonces, la LUC, nosotros llevamos, esta es una posición de Alejandro Sánchez, el Frente Amplio no
nada, la verdad que está empezando a armar su programa. La ley de urgente consideración, nosotros votamos los artículos que nos parecían que eran correctos. Los artículos más nefastos de la ley de urgente consideración, desde nuestro punto de vista, los llevamos a plebiscito, a referéndum, y la gente lo reafirmó. Por más que quedó mitad y mitad, desde el punto de vista del análisis político, hubo un referéndum donde la gente reafirmó sus artículos. Entonces, desde mi punto de vista, eso está laudado. Así que yo no voy a ir con espíritu vengativo a decir voy a eliminar estas cosas cuando además estuvieron en el referéndum. Creo que lo que hay que hacer es la seguridad, la LUC no la solucionó y hay que solucionarla, ¿no? El acceso a la vivienda, la LUC no lo solucionó y hay que solucionarlo. Entonces yo no voy ni por derogar la LUC actual ni por una LUC frente amplista. Voy por un proyecto de urgente ejecución, porque la LUC era un proyecto de urgente consideración, pero de ejecución muy cero, muy poco, y esa es una de las grandes críticas que tiene este gobierno, que de gestión tiene pocos resultados en términos de gestión. Bien, no sé si alguien más quiere, Bambino, no, Jorge Robín, que no sé si tiene algo para decir a la distancia. No, a la distancia están todas las respuestas dadas. O sea que hay un tema, pero vamos a tener oportunidad de hablarlo con Alejandro, que es cómo se sale de este problema de la fiscalía, ¿no? Yo digo mi opinión, Alejandro, no sería justo que no te lo dijera. Lo di antes, no sé si lo escuchaste, de que este es un tema político que lo tiene que resolver la estructura política en su conjunto. No es un problema de uno, es un problema de muchos. Estoy de acuerdo contigo. Creo que hay que, cambiar el fiscal de corte requiere de mayorías especiales. Y está pensado así para que tenga un nivel de acuerdo muy amplio para dar garantía, porque nada más ni nada menos va a ser el jerarca de la fiscalía, que es la que representa al pueblo y persigue a los criminales, digamos. Ese es el concepto general. Entonces, eso tiene que tener un amplio marco de garantías. Yo creo que lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo en este proceso. Creo que hay que discutir y sentarse en la mesa a conversar porque es un problema institucional del país. Incluso hay que verlo desde otra perspectiva. Yo quiero ser gobierno en las próximas elecciones. Y por tanto, me parece muy importante, el fiscal de corte que se elija es un fiscal que dura mucho en el tiempo y eso también da las garantías de que va a ser un fiscal que va a estar, en este caso, en el gobierno actual, más en otro gobierno. Entonces yo creo que hay una responsabilidad institucional del sistema político de resolver este tema, porque tiene que tener ese respaldo. Y yo puedo tener como crítica que el gobierno es mano en esto, ¿no? Es decir, el gobierno es el que tiene que tratar de generar las condiciones para poder negociar. Les voy a poner un solo ejemplo para decirlo. Yo tuve alguna conversación, yo hablo con muchos dirigentes del gobierno, aquí en el Parlamento y con dirigentes del gobierno que están en el Poder Ejecutivo. No siempre nos ponemos de acuerdo. Pero esas conversaciones que buscan de alguna manera ver si hay ámbito, si hay espacio para generar un proceso de negociación que pueda conducir a resolver este problema, lo que no puede pasar es que conversaciones privadas se transformen en públicas. No porque sean secretas, sino que uno tiene que generar hasta cuando uno tiene un problema con un amigo no lo anda gritando en la plaza, ¿no? Lo conversa, lo discute, tratan de ponerse de acuerdo y luego ven cómo eso lo hacen público ese proceso. Lo mismo pasa con una negociación política. Hay que primero tratar de ver y analizar qué posibilidades hay, cuál es el talante, qué cosas se pueden hacer, en dónde estamos parados y en función de eso tratar de cimentar la posibilidad de un acuerdo. Ahora, cuando vos tenés una conversación de 5 minutos y se comunica públicamente, como pasó en las últimas horas, pareciera ser, a mí me deja la sensación de que el gobierno no quiere acuerdo. Porque recientemente trascendió alguna conversación que yo tuve con alguna senadora del Partido Nacional y donde estuvimos conversando algunas cosas que ya la hicieron pública. Entonces es muy difícil así. Está bien. Gracias, Pacha, por estar aquí con nosotros y bueno, esperemos que el tiempo diga qué va a pasar con todos estos pronósticos. Nosotros guardamos todas las notas para después saber si le embocan en alguna. Todos, no solo vos, todos. Está los bien. pronósticos. Después a fin de año hacemos para ver si hay contradicciones, todo. Somos malos. Ahí va. Es un buen ejercicio. Ustedes son malvados. Ojalá la política fuera acertar nada más, ¿no? Es hacer. Yo diría que la mayoría de las veces es errarlo. Está bien. Pacha, animarse a hacerlo. Muchas gracias, Alejandro Sánchez, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Les mando un saludo muy grande a ustedes y por medio de ustedes a toda la fila. Un abrazo.